Bien, mis queridos estudiantes, dejaré activado el chat para poder visualizar si es que tienen algún comentario. ¿Pueden ver en este momento la presentación? Si pueden verla, les agradecería que me dijeran que sí, por favor. Gracias, don David. Entonces, efectivamente pueden ver la presentación y con ello entonces podemos comenzar. Voy a terminar de acomodar algunos detalles aquí en la pantalla para poder trabajar de mejor manera. Ya está. Y como les decía, nuestra clase está siendo grabada para que la pueda revisar a posterioridad. Entonces, el día de hoy lo que vamos a comenzar a hablar se llama pruebas de hipótesis. Hasta ahora entonces usted ha conocido las distribuciones, ¿sí? Ha visto los intervalos de confianza y entendido lo que significa el nivel de confianza, el nivel de significancia para poder hacer las afirmaciones y dado un lugar en el que se podría encontrar determinado parámetro con cierto rango de confianza. Eso es lo que usted está haciendo con los intervalos de confianza. Y de la mano de los intervalos de confianza, de algunos que usted trabajó y de otros que no, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar otro tópico de la estadística diferencial, que es las pruebas de hipótesis. En las pruebas de hipótesis lo que vamos a hacer es justamente eso, plantearnos una hipótesis, plantearnos una afirmación e intentar mostrarla o no demostrarla. Ya vamos a entrar en la discusión de ahí, pero vamos a tratar de basarnos en lo que nos ha entregado una muestra para sacar conclusiones para toda la población y ver si es que estas son ciertas o no son ciertas. Esa es nuestra base. Entonces, como dice ahí, esto no permite ver muy bien, ¿sí? Una hipótesis estadística es justamente una afirmación respecto de alguna característica, una característica entendiendo algún parámetro de una población. Una característica que efectivamente no se conoce, pero sobre la cual podemos hacer afirmaciones. Podemos decir, vale tanto, o está entre tanto rango de valores, o es menor que, o es mayor que. Y la intención es que esa afirmación que nosotros hayamos hecho intentar ver si se puede apoyar o no se puede apoyar en evidencia experimental. Recordar aquí una diferencia importante. Tenemos el concepto de población y el concepto de muestra. Lo que nosotros tenemos es una característica para toda la población, pero que no conocemos. Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es hacer conclusiones para esa característica de toda la población a contar de las características que sí conocemos para una muestra, que es un grupo más pequeño y representativo de esta población. Pero se acuerde de esos conceptos que usted tuvo hace algún tiempo. Entonces, primero, para la prueba de hipótesis vamos a hablar de dos cosas. La primera es H0 y la segunda es H1, que son lo que está ahí, H0 y acá tenemos H1. Entonces, H0 es lo que nosotros vamos a denominar hipótesis nula y H1 es lo que vamos a denominar hipótesis alternativa y son lo contrario. Por ejemplo, si H0 es decir, la media de la población es 2, entonces H1, que es lo contrario, será la media de la población es distinta de 2. Esa es la afirmación. Ahora, si por ejemplo la afirmación es la media de la población es mayor a 5, entonces H1 será lo contrario. La media de población es menor o igual que 5. Recuerde que si en un lado está incluido el igual, en el otro lado no está incluido y viceversa. Entonces, si la hipótesis asigna un valor en particular, o sea, dice vale tanto, como por ejemplo cuando dijimos la media vale 2, en ese caso se denomina hipótesis simple. Mientras que si H0 lo que hace es que asigna múltiples valores, por eso puede decir es mayor que 2, con decir es mayor que 2 se está tomando todos los infinitos números mayores que 2. Por eso está tomando muchísimos valores y eso se llama una hipótesis compuesta. Entonces, simple será cuando tome el valor de igualdad y compuesta será cuando tome los valores de desigualdad. Esperemos un segundo para poder admitir a sus compañeros. Ya está. Sigamos. Entonces, aquí está la clave en esta frase. Bueno, intentaré ir un poco más lento. Aquí está la clave en esta frase de todo lo que vamos a hacer. Una hipótesis nula debe considerarse como verdadera a menos que podamos decir lo contrario. Esta es la idea justamente base de las pruebas de hipótesis y es la idea con la que cuesta un poco más familiarizarse. Yo creo que la mejor explicación es que todo el mundo es inocente hasta demostrar lo contrario. ¿Sí? Entonces, usted tiene que mostrar que alguien es culpable para poder decir que es culpable, ¿cierto? Esa es la idea, por lo menos, que hay detrás de esa frase. Por tanto,
que usted no pueda mostrar que alguien es culpable no significa que no sea culpable, sino solamente significa que usted no fue capaz de demostrar que era culpable y por tanto hay que asumir que es inocente. Esa es la idea que hay detrás de una prueba de hipótesis. Lo que nosotros decimos es que la prueba de hipótesis es verdadera, asumimos que es verdadera, a menos que podamos demostrar lo contrario. Es decir, no es que la hipótesis nula siempre sea verdadera, sino que nosotros vamos a tratar con todo nuestro potencial de demostrar que no lo es. Pero si no podemos demostrar que no es verdadera, entonces si no podemos demostrar que es falsa, o sea, no es verdadera, vamos a tener que asumir que efectivamente sí lo es. ¿Quiere decir que esto es verdad, que esta afirmación es verdadera? No. Quiere decir que nosotros no fuimos capaces de demostrar que era falsa en el fondo. Ese es el concepto que hay detrás. Y es la idea más importante de la prueba de hipótesis. Entonces, la hipótesis nula asumimos que es siempre verdadera a menos que seamos capaces de demostrar que no lo es. Y ese es el punto clave que está aquí en esa parte 3. Entonces, nosotros frente a una prueba de hipótesis vamos a tener dos alternativas. Hay una hipótesis, o sea, una alternativa en la que la primera es rechazar H0. Si nosotros tenemos suficiente evidencia, vamos a tener que rechazar H0 y automáticamente aceptamos, entonces, H1. Eso estadísticamente se dice, se rechaza H0 en favor de H1. Esa es la opción. Tenemos evidencia científica y mostramos que era falsa, así que automáticamente pasamos a la otra. ¿Cómo podría ser esto? Si yo digo que la media vale exactamente 2 y luego entonces estoy buscando evidencia y encuentro evidencia de que no vale 2, automáticamente tengo que aceptar lo contrario. ¿Y qué era lo contrario de que valiese 2? Lo contrario era que no valiese 2. Recordad que H0 y H1 son hipótesis contrarias. Y la otra opción que podemos tener frente a una prueba de hipótesis es no rechazar H0, que no es lo mismo que aceptar H0. Y aquí es donde empieza a jugar importancia el lenguaje. Que yo no pueda rechazar H0 no significa que H0 es cierta. Significa que yo no tengo evidencia suficiente para afirmar que H0 es falsa. Que no es lo mismo que decir que es cierta. Porque la única manera de saber que fuera cierta es tener todos los infinitos datos de la población para poder hacer esa afirmación. Entonces, de nuevo, tenemos dos opciones. Una es rechazar H0 en favor de H1, que es la opción más fácil. Tenemos evidencia de que es falsa y aceptamos por tanto H1. Y otra es no poder rechazar H0 porque nuestra evidencia científica no nos permite rechazar H0, lo cual no significa que H0 sea verdadero. Ahora, el lenguaje coloquial uno lo dice, sí, se acepta H0, pero lo que pasa es que en realidad uno no está rechazando H0. ¿Sí? Ahí hay una doble negación. Ahora, esto en términos prácticos lo que puede ocurrir es que H0 es cierta o es falsa, olvidándonos de si la aceptamos o no la aceptamos. H0 o es cierta o es falsa. Y eso es todas las opciones que tiene, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos aceptarla o rechazarla, y esta puede ser cierta o puede ser falsa. Por tanto, tenemos un cruce ahí de unas cuantas opciones. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Los tipos de errores que pueden existir cuando nosotros estamos trabajando con esto. Déjeme limpiar la pantalla para que pueda ver todo lo que estamos trabajando. Ahí sí. Entonces, tenemos dos tipos de errores. Está el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 significa que nosotros rechacemos H0. O sea, digamos que H0 es falsa, cuando en realidad sea cierta. Eso puede ocurrir, ¿cierto? Que nosotros digamos, es falsa, y en realidad era cierta. O sea, nuestra evidencia científica en realidad no estuvo del todo correcta. Y eso se conoce como significancia de una prueba y se denota con esa letra que está ahí, que es la letra alfa. Mientras que en el error tipo 2, lo que puede ocurrir es que nosotros no rechacemos H0, pero que H0 efectivamente sea falsa. Y eso también puede ocurrir. Y la probabilidad de cometer ese error se conoce como beta. Ahí puede ver las afirmaciones probabilísticas que sustentan esa afirmación, donde dice la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es cierta, es lo que nosotros conocemos como alfa, y la probabilidad de no rechazar H0, dado que H0 es falsa, se conoce como beta. Alfa es el que nosotros vamos a utilizar en mayor cantidad y se conoce como significancia de la prueba.
que usted tiene que tenerlo asociado desde los intervalos de confianza, donde tenía un nivel de significancia y un nivel de confianza. ¿Se acuerda que estaban relacionados como 1 menos alfa y juntos sumaban el 100%? Es exactamente la misma idea. Veamos entonces. Nosotros, como decíamos, podemos tomar la decisión de rechazar H0 o de no rechazar H0. Recuerde que nuestra decisión se basa en H0 y no en H1, ¿cierto? Todo esto estamos hablando solo en H0 y H1 es como la alternativa que tenemos frente a eso. Entonces, si yo rechazo H0, es decir, digo, no, mi afirmación nula es falsa, y resulta que era cierta, entonces me equivoqué, cometí un error tipo 1. Mientras que si yo rechazo H0 y H0 es falsa, la decisión era la correcta. Si yo no rechazo H0, o sea, no tengo evidencia suficiente para decir que es falsa y por tanto asumo que es verdadera, y esta es verdadera, entonces estoy haciendo la decisión correcta. Pero si no la rechazo y en realidad era falsa, entonces cometí un error del tipo beta. Vamos entonces ahora sí a la construcción de nuestra primera prueba de hipótesis. Así como los intervalos de confianza tienen varios nombres, las pruebas de hipótesis también. En este caso lo que nosotros tenemos es una prueba de hipótesis para la media, ¿sí? Para la media mu. Recuerde que mu es la medida de una población con varianza conocida, o sea, conocemos sigma al cuadrado. Eso es importante. Entonces, si tenemos una distribución normal con media mu y con sigma cuadrado, es decir, con varianza o con desviación estándar, recuerde que están relacionadas solo por la raíz cuadrada, conocida, entonces la prueba estadística para la media muestral, ¿sí? Que se puede definir a contar de la media muestral, x barra, tiene una distribución normal con media mu sub 0 y varianza sigma cuadrado partido en n. Esas son la base de lo que nosotros vamos a usar, pero en la práctica vamos a ver que lo que vamos a usar en realidad es esto que está aquí, que es el estadístico de prueba. Entonces, nosotros vamos a tener tres hipótesis nulas posibles. Ahí está entonces. Nuestra hipótesis nula es mu igual mu sub 0, o sea, mu vale un número cualquiera. Lo vamos a ver en un ejemplo, pero tenga eso en consideración. Y la hipótesis alternativa frente a eso es que mu es distinto de ese valor, que es mucho más fácil obviamente de demostrar que a decir que mu es mayor que ese valor o que mu es menor que ese valor. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Sí? Aquí está entonces la hipótesis nula y cada una de las hipótesis alternativas. Y para cada una de las hipótesis alternativas existe una manera de rechazarla. Aquí está el criterio de rechazo. ¿Sí? Cuando el valor que nosotros calculemos, que es ese que está ahí, sea menor que el z sub alfa medios o mayor que el z sub alfa medios, un segundo. Ahí sí. Había un compañero suyo que necesitaba entrar. Sigamos entonces, como les decía, cuando estemos en presencia de esta hipótesis alternativa y el valor que nosotros calculemos sea menor que el z sub alfa medios o a su vez mayor o igual que el z sub 1 menos alfa medios, vamos a ver esto que significa en una tablita z, que espero ya las conozca, ahí vamos a rechazar H0. Mientras que si estas son las hipótesis alternativas, cuando se cumpla esto, vamos a rechazar H0. Veamos esto con un ejemplo, porque no hay nada más aclaratorio para las pruebas de hipótesis que un ejemplo. Este es el ejemplo que vamos a desarrollar. ¿Sí? Algunos minutos para que pueda tomar nota de ello. Lo que ocurre entonces es que tenemos el tiempo de armado para 20 unidades de algún producto. Ese es el tiempo. Entonces supongamos que el tiempo es una variable aleatoria, tal como dice ahí, una variable aleatoria justamente que tiene media no conocida, pero que tiene desviación estándar 0,6. O sea, el primer dato que tenemos es que sigma vale 0,6. Recordar que sigma es la desviación estándar. El cuadrado de la desviación estándar es la varianza. Entonces, basado en esta muestra, nos preguntan si tenemos alguna razón para creer que el nivel de 0,05, ¿sí? Perdón, tenemos alguna razón para creer con un nivel de confianza de 0,05
que el tiempo de armado promedio es mayor a 10 minutos? Esa es la pregunta. Sabiendo que la media muestral y la varianza muestral son los valores que están ahí, que están dados por x barra y por s cuadrado. Vamos entonces a resolverlo. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ahí está. Perfecto. Entonces los datos que nosotros teníamos desde nuestro problema, pueden visualizar efectivamente la pizarra, primero para asegurarme de que pueden verlo. ¿Sí? Cualquier dedito hacia arriba me sirve para indicarme que efectivamente ven la pizarra. Gracias, don David. Bastante atento. Recibamos a don Yerko y Alejandra, que vienen integrándose recién a nuestra clase. Y ahora sí, comencemos con nuestro ejercicio. Entonces, como yo les decía, los datos que tenemos, ahí están los 20 datos, pero en realidad no vamos a usar los 20 datos, sino que vamos a usar los otros que nos han entregado, pero sí es importante los datos que nos han dado en el problema. Nos dieron que sigma vale 0,6, la cantidad de datos, o sea, n es 20, nos dieron que la media muestral es 10,2 y nos dieron que la desviación, perdón, que la varianza muestral es 0,26, de donde usted puede deducir cuánto vale la media, o sea, la desviación estándar de la muestra. Recordando que usted lo puede hacer con la calculadora sin ningún problema, esa clase de trabajo. Usted siempre puede usar calculadora aquí, no es nuestro interés que haga estos cálculos a mano. Así que si 0,26 es la varianza, 0,51 es la desviación estándar de la muestra. Puede que no sea útil, pero ahí no está de más que usted la calcule. Recuerde como la raíz cuadrada del anterior. Y listo, tenemos entonces todos los datos y nos han pedido hacer esta prueba de hipótesis. ¿Cuál es nuestra hipótesis nula y cuál es nuestra hipótesis alternativa? Entonces, quiero que volvamos a leer acá para poder tener claro cuál es nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Entonces, lo que nos han dicho es si existe razón para creer que el armado promedio es, obviamente el tiempo de armado promedio, es mayor que 10 minutos. Ahí está la frase clave, es mayor que 10 minutos. Para ver que es mayor que 10 minutos, entonces, lo que nosotros queremos decir es que el armado promedio es mayor a 10 minutos. Y lo que nosotros hacemos habitualmente es que esa frase la vamos a ubicar dentro de nuestra hipótesis alternativa. Si en este caso entonces vamos a decir que el tiempo promedio de armado es mayor a 10 minutos, tal como está ahí en H1. Y por tanto, la hipótesis nula va a ser para nosotros siempre igual. El tiempo de armado es exactamente 10 minutos. Ahí está entonces la hipótesis nula y la hipótesis alternativa de nuestra prueba de hipótesis. Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es, con todos estos datos que tenemos aquí, con todos esos datos, vamos a intentar mostrar que esa es falsa. Esa es nuestra intención. Si somos capaces de mostrar que es falsa, la vamos a rechazar. Y por tanto vamos a caer en H1. Pero si no somos capaces con esos datos de mostrar que es falsa, vamos a tener que aceptar que no es falsa, que para efectos prácticos significa que es verdadera. Pero recuerde que nosotros partimos de la base de que no podemos decir que es verdadera. ¿Sí? Entonces, vamos ahora sí con los cálculos. Lo que debemos calcular es esto que está aquí, que es el estadístico de prueba. El valor z sub 0. Para poder calcular el valor z sub 0, veamos qué ingredientes son los que necesitamos. Necesitamos el x barra, que lo tenemos, 10,2. Necesitamos el mu sub 0. ¿Pero qué es el mu sub 0? El mu sub 0 corresponde a ese valor que está ahí. Al valor que es el que se hace crítico dentro de las hipótesis nulas y alternativas. Entonces, ese valor es 10. Luego debemos dividir en el valor de sigma, sigma siendo la desviación estándar de la muestra. ¿Sí? Perdón, siendo la desviación estándar de la población, dado por el símbolo sigma. Recordar, aquí nunca está de más, que los símbolos sigma y mu
son para la población, mientras que los símbolos X barra y S son para la muestra. Ahí puede diferenciarlos claramente en caso de que no se acuerde. Entonces, como decíamos, vamos a hacer acá el cálculo, llevamos el 10,2, llevamos el 10 y vamos a usar sigma que vale 0,6. Aquí hay un error en la fórmula, déjeme revisar, creo que hay un pequeño error aquí. ¿Sí? Ahí sí, hay un error en la fórmula que yo escribí. Eso es una división. Ahí sí, con razón me pareció un poco extraño. Ahora sí, entonces, ese es sigma dividido en la raíz de n, siendo n en este caso 20, así que será la raíz cuadrada de 20. Y vamos a ver cuánto es lo que nos da el z sub 0. En la parte de arriba obtenemos 0,2 y en la parte de abajo vamos a hacer nuestro cálculo. Tome entonces usted su calculadora y puede hacerlo al igual que yo. Hacemos como 0,6 dividido en la raíz cuadrada de 20. Y ahí está, eso será 0,1342, si usted lo quiere. Y hagamos entonces la división total. Y eso nos dará que z sub 0 vale 1,49. Y ahí está. Entonces, el valor z sub 0 que nosotros vamos a utilizar, que nosotros vamos a ver para rechazar o aceptar, recuerde que no es aceptar, sino que es no rechazar, nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa, aprovechemos de recordarla, ahí está la hipótesis nula es mu es igual a 10, la hipótesis alternativa es mu es mayor a 10. Y este es nuestro estadístico de prueba. Así que ahí tenemos todo lo que necesitamos. Y ahora, ¿con qué lo comparamos? Bien, pues entonces, para ver con qué lo comparamos, el con qué lo comparamos está aquí dentro de nuestra presentación. El con qué lo comparamos necesitamos un z sub alfa medios, que son los valores dependiendo de la hipótesis alternativa que tengamos. En este caso tenemos esta como hipótesis alternativa, lo cual significa que debemos compararlo con z sub 1 menos alfa. Y si me dan un segundo, voy a buscar justamente lo que nosotros necesitamos en este momento, que se llama tabla z. Un segundo, para que veamos una de las más comunes. Ahí está. Entonces voy a compartir con ustedes esto que espero conozcan. ¿Sí? Que es algo llamado tabla Z. ¿Sí? ¿Lo han visto antes? Espero que sí. La tabla Z lo que hace es que busca, ¿sí?, es que usted puede buscar dentro de los valores de los bordes los valores de Z y dentro de la tabla los valores de la probabilidad. Entonces, lo que nosotros debemos buscar en este caso es el valor Z. ¿Qué ocurre cuando tenemos Z sub 1 menos alfa? O sea, cuando teníamos, aquí está el lapicito, para que quede claro. Lo tenemos Z sub 1 menos alfa. Y aquí me quedó muy feo ese. Y aquí entra la pregunta de cuánto era justamente el 1 menos alfa que nosotros teníamos. Vamos a nuestro problema para poder ver ello. Quiero compartir con ustedes este. Ahí sí. El valor de alfa que nos dieron fue 0,05. Es decir, el nivel de confianza que nosotros tenemos es lo contrario. Es el 95% de confianza. Y por tanto, un 5% o un 0,05 de equivocarnos. ¿Sí? Entonces lo que nosotros, o el valor z que debemos buscar para comparar es z1 menos alfa. Es decir, buscar el z para el cual ocurre el 95%.
o el 0,95. Ese es el valor que debemos buscar. Ahora sí, vamos a nuestra tabla Z para poder encontrar dónde está ese valor. Y ese valor no es tan difícil de encontrar. Mire, aquí está nuestra tabla Z. Acá en el lado izquierdo están todos los valores de 0 hasta 0,5, dentro de la tabla me refiero, y en el lado derecho están todos los valores de 0 hasta 1. Entonces, si nosotros nos vamos dentro y comenzamos a buscar dónde está el valor 0,95, podremos ver que ahí está el valor más aproximado para 0,95. Con lo cual entonces nos vamos hacia los bordes de la tabla y tenemos 1,6 y en la parte de arriba 0,05. Por lo cual el valor que nosotros tenemos es 1,65. Ese es nuestro valor Z con el cual vamos a comparar, 1,65. Entonces 1,65. Y ahora sí, vamos a terminar nuestro ejercicio para ver qué es lo que podemos decir respecto de nuestro análisis. Ahí está entonces. Tenemos entonces el valor Z sub 0 que nosotros calculamos, 1,49. Tenemos el valor Z sub 0,95 que encontramos en la tabla y que vale 1,65. Y lógicamente lo que está ocurriendo es eso, ¿cierto? Que el valor de Z de la tabla es mayor que el valor de Z que nosotros calculamos. Teniendo eso en consideración, vamos entonces a ver qué es lo que ocurre con nuestro ejemplo. Ahí está. Entonces, lo que tenemos es, acabamos de decir, nuestro valor Z sub 0, en nuestro caso, es menor que el valor de la tabla. Y aquí lo que dice es que se rechaza H0 si es que el valor que usted calculó es mayor que el valor de la tabla. Y lo que ocurre aquí no es ello, sino que ocurre lo contrario. Por tanto, lo que decimos es que no podemos rechazar H0. No podemos rechazar H0. Y por tanto, para nuestro problema se traduce en que no podemos o no tenemos razón suficiente para afirmar que el tiempo promedio de armado es mayor que 10. ¿Se entiende? Lo que nosotros, nuestra hipótesis nula de nuestro problema, dijimos que el tiempo era 10. Y la evidencia científica que nosotros tenemos no sirve para decir que no es 10. Por tanto, no puede ser mayor que 10. La evidencia científica de nosotros no nos permite rechazar H0, que decía que el tiempo promedio era exactamente 10. Y por tanto, nosotros vamos a tener que asumir que el tiempo es exactamente 10, porque no tenemos ninguna evidencia para afirmar lo contrario. Y entonces no podemos rechazar H0. ¿Se entiende? Pero que sí, esta es la parte un poquito más complicada de esto. Así que acepto sus preguntas aquí para que nos detengamos, porque este de hecho es el ejemplo más importante de lo que vamos a trabajar en esta parte. Así que dígame, ¿se ha entendido la conclusión estadística? Eso es lo que más me interesa. ¿Sí? Si usted ha comprendido la conclusión estadística. Recordando que la conclusión estadística es que en este caso no podemos rechazar H0. Ya. Muchas gracias por su comentario. Vamos a hacerlo nuevamente. Veamos. Lo vamos a explicar una vez más y de ahí avanzamos, pero es muy importante que esto quede claro. Entonces, para nuestro problema, la hipótesis nula, o sea, lo que nos dice primero el problema es si el tiempo de armado es mayor a 10, ¿cierto? Y por tanto la hipótesis nula es si es que el tiempo vale 10. Eso es lo primero. Entonces, esta afirmación, si nosotros la traducimos a palabras, el tiempo promedio de armado es 10 minutos. Mientras que acá, el tiempo promedio de armado es mayor a 10 minutos. Hicimos nuestros cálculos, calculamos el z sub 0, eso ya es una parte de la aritmética, usted lo puede hacer, y buscamos el z sub alfa, no, en este caso buscamos el z sub 1 menos alfa en la tabla. Y lo que nos dio es que nuestro z sub 0 era más pequeño que el z sub 1 menos alfa. Lo que para efectos prácticos, según nuestra tabla, decía que no se rechaza
H0, entendiendo que no rechazar H0 es como aceptar H0, ¿cierto? Aceptar, aclarando ya que hemos hablado todo el tiempo que no se acepta, sino que aceptar, entre comillas. Entonces, no se rechaza H0 y por tanto, lo que nosotros hacemos es que asumimos H0. Es decir, asumimos que el tiempo promedio de llenado, creo que era, el tiempo promedio de llenado es 10 minutos. Entonces demos respuesta a la pregunta del problema. ¿Se puede decir que el tiempo es mayor a 10 minutos? No. La evidencia científica nos dice que el tiempo es 10 minutos. Que nosotros tengamos que aceptar esa afirmación porque no pudimos demostrar lo contrario es otra cosa. Pero la evidencia científica nos dijo que el tiempo eran 10 minutos. Espero con ello haberle aclarado un poquito más cómo es que funciona esta parte, que es la de la conclusión estadística, que es justamente dentro de lo que más nos interesa en esta prueba de hipótesis. Entonces, avancemos al siguiente. La siguiente prueba de hipótesis funciona de manera similar. Y la siguiente prueba de hipótesis funciona de manera similar, y esta es una prueba de hipótesis para la media con varianza desconocida. Entonces, si tenemos la media poblacional y la varianza desconocida, entonces nosotros el estadístico que vamos a usar en este caso se llama un estadístico de tipo T, T-Student, que espero usted haya visto en algún momento. Don Juan Esteban, luego al terminar la clase podemos conversar sin problema. Entonces, como les decía, en este caso lo que nosotros vamos a tener es una distribución que la vamos a comparar ya no con una tablita Z, sino que con una tabla a la que vamos a llamar tabla T-Student, que la vamos a mirar, pero que funciona de manera exactamente igual que la tabla Z. También hay que buscar dentro de una tablita y comparar con ese valor. Y la idea es la misma. Tenemos la hipótesis nula, en la que vamos a decir que la media tiene tal valor, y la hipótesis alternativa, en que existen tres posibilidades, dependiendo de la que estemos usando, que o bien no es ese valor, o es menor que ese valor, o es mayor que ese valor, y vamos a tener ahí un ejemplo de cuándo se rechaza y de cuándo se acepta. Entonces, nos dice que, como ejemplo, usemos los mismos datos anteriores, pero que ahora lo usemos para ver si, solo en la muestra, olvidándonos de la varianza de la población, solo con los datos de la muestra, somos capaces de decir que el tiempo de armado promedio es mayor a 10 minutos. Veamos entonces. Volvamos a recopilar los datos que teníamos desde nuestro ejemplo anterior. En nuestro ejemplo anterior, lo que nos habían dado fue el número de observaciones, que eran 20. Recuerde que eso es importante, el N era 20. Nos dieron la media muestral, que era 10,2. Nos dieron además la desviación estándar o la varianza, y dijimos que la desviación estándar muestral era 0,51. ¿Sí? Entonces, con ello de la mano, vamos a ver cómo hacemos este mismo ejercicio, pero ahora asumiendo que no conocemos la varianza de nuestra población, sino que conocemos solo la de la muestra. Bien, entonces, dijimos que entre los datos que nos entregaron están esos que están ahí. Y nos han pedido si es que podemos hacer la misma afirmación. Así que escribamos nuestro H0 y nuestro HU. Nos han preguntado si es que somos capaces de afirmar que el tiempo promedio de armado es mayor a 10. Aquí la vamos a escribir en palabras. El tiempo promedio, o sea la media, de armado es mayor a 10. Y acá, entonces, la afirmación sería de la hipótesis nula que el tiempo de armado es 10. Ahí están entonces la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer, como en todas las ocasiones, es mostrar que la hipótesis nula es falsa. Ese es nuestro objetivo. Pero vamos a ver si somos capaces estadísticamente de mostrar que es falsa. Entonces, ¿cómo es el estadístico T que calculamos?
el estadístico t que nosotros vamos a calcular viene dado por esa expresión que está ahí. Y busquemos los ingredientes que necesitamos para calcular este estadístico t. Necesitamos el X barra, lo tenemos, es la media de la muestra y en este caso es 10,2. Necesitamos el mu sub 0 y recordar que el mu sub 0 es el valor crítico para las hipótesis, o sea, en este caso es 10, ¿sí? El que he marcado ahí en rojo. Nada muy diferente. Y luego, lo que necesitamos es S, que corresponde a la desviación estándar de la muestra. Recuerde que nos habían dado la varianza de la muestra, esto lo hicimos en la parte anterior, y lo que nosotros hicimos fue sacarle la raíz cuadrada para tener la desviación estándar de la muestra. Y tenemos la desviación estándar de la muestra, que es 0,51. Y lo dividimos en la raíz de n, siendo n 20. Y ahora entonces procedemos a hacer nuestro cálculo, esto es 0,2, y en la parte de abajo lo que vamos a hacer, hagamos los cálculos, usted los puede hacer conmigo, tenemos entonces 0,51 dividido en la raíz cuadrada de 20, lo cual es 0,11. Y si hacemos eso, 0,2 dividido en eso, será 1,75. Y ahí está nuestro estadístico de prueba. T sub 0 vale 1,75. Y eso es lo que nos debemos concentrar. Este es el valor que calculamos. Y ahora lo que buscamos es el valor del T de tabla. ¿Sí? Eso es lo que nos vamos a concentrar ahora. Ya hicimos nuestro cálculo. Entonces ahora para poder sacar nuestra conclusión, lo que debemos hacer es irnos a nuestro T de tabla. ¿Por qué? Porque recuerde que si estamos en este caso, si nuestro T calculado es mayor al T de tabla, si nuestro T calculado, que es T sub 0, es mayor al T de tabla, en ese caso entonces vamos a rechazar H0. Y si no ocurre eso, no vamos a poder rechazar H0. Entonces, vamos a buscar una tablita T para que podamos hacer nuestro trabajo. Denme un segundo para encontrar una tabla T. Yo estas las voy a dejar en la plataforma para que todos podamos usar las mismas. ¿Sí? Así que así vamos a estar todos trabajando dentro del mismo número. Esta tabla T, un segundo que necesito que esté acorde con lo que nosotros estamos viendo acá. No me sirve. Tampoco. Es una tabla de dos colas. Tabla T student. Vamos a tener que buscar una con... Aquí está. Pero 0,90. Aquí está la que nos interesa. Perfecto. Les voy a compartir entonces para que puedan verla. Ahora sí encontré la que necesitamos. ¿Pueden verla, mis queridos estudiantes? Espero que sí. Aquí hay una tabla de student, ¿sí? Después la vamos a afinar y vamos a buscar una más práctica para nosotros. En este caso nosotros estamos usando un 95% de confianza, ¿sí? Recuerde que lo que nosotros debemos buscar en este caso es el 1 menos alfa, y recuerde que alfa vale 5%, o sea 0,05, y por tanto 1 menos 0,05. Eso es lo que debemos buscar. Entonces, tenemos eso que está ahí, ese es el lugar, y luego están esto que llamamos grados de libertad. ¿Y qué son los grados de libertad? Pues muy fácil. Son la cantidad de observaciones de la muestra, que en este caso eran 20 menos 1, o sea, 19. Estamos en el lugar que necesitamos del nivel de confianza, ¿no? 0,95, y la cantidad o el grado de confianza es 19 grados de libertad, perdón, porque tenemos 20 observaciones, le quitamos una. Y ahí está, entonces el valor en la tabla será 1,729. 1,729. Repito, ¿cómo lo encontramos? ¿Por qué el alfa es 0,05? Porque lo decía el problema. Y en caso de que el problema no lo diga, y en caso que el problema no diga cuánto vale el alfa, usted asume que es 0,05 a menos que le digan lo contrario. ¿Sí, señorita Natalia? Espero haber respondido su consulta. Creo que sí. Ya, muy bien. Aclarado eso entonces, volvamos a nuestro problema.
primero aquí para poder recordar lo que estábamos haciendo. Entonces, recordemos, calculamos nuestro t sub 0, ya lo tenemos en nuestros apuntes, calculamos nuestro t sub 1 menos alfa, que aquí está con un grado de, ahí están los grados de libertad, puedo observar que corresponden a, ¿qué es esto? Puedo observar que corresponden a n menos 1, ¿sí? Por eso es el 19 el que usamos, y aquí el 1 menos alfa, recordando que el alfa varía 0,05. Ahí está entonces de dónde sacamos esas cosas. Y dicho eso, entonces, ahora sí estamos en condiciones absolutas de poder hacer nuestra conclusión estadística. Vamos a hacer nuestra conclusión estadística. Ahí está. Entonces lo que tenemos es que el t sub 0 que nosotros calculamos es 1,75. ¿Sí? El t de la tabla es 1,72 y lo que ocurre es que el t de la tabla es más pequeño que nuestro valor. Es decir, lo que nosotros tenemos es que el t sub 0 calculado, t sub 0 es mayor que el t de la tabla. Eso es lo que tenemos para nuestro ejemplo. El t sub 0 calculado es mayor que el t de la tabla. Y por tanto, ocurre esto. El t sub 0 es mayor que el t de la tabla. ¿Qué es lo que significa? Que rechazamos H0. Se dice estadísticamente, rechazamos H0 en favor de H1. Esa es la afirmación. Rechazamos H0 en favor de H1. Entonces, como rechazamos H0 en favor de H1, vamos a ver qué significa eso, pero en nuestras hipótesis estadísticas. Pero tengan en cuenta que ya sabemos que rechazamos H0 en favor de H1. Entonces, rechazamos H0 en favor de H1. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Cuál era el H0? Volvamos acá. H0 era que el tiempo de armado es 10 minutos. Eso lo rechazamos. Y nosotros vamos en favor de H1. Es decir, vamos a ver que tenemos evidencia científica suficiente para afirmar que el tiempo promedio de armado es mayor a 10 minutos. Luego, tenemos evidencia científica suficiente, o estadísticamente suficiente, científica suficiente, para afirmar H1. O sea, en el fondo, eso es lo que tenemos. Pero recordar que H1 significa, o se traduce para nuestro problema, que el tiempo de armado es superior a 10 minutos. Y ya está. Note la diferencia. Antes, con nuestra tablita Z y con los valores de la población, porque lo que usamos antes fue el sigma, con los valores de la población no pudimos rechazar H0 y por tanto tuvimos que asumir que el tiempo o que no había evidencia suficiente para que el tiempo de armado era mayor a 10 minutos. Eso fue con el caso que usamos la Z. Pero luego pasamos a usar la T y la T solo se basa en los datos de la muestra y no de la población. Como nos basamos solo en los datos de la muestra, sí existe evidencia científica suficiente con nuestra muestra y solo con nuestra muestra para afirmar que el tiempo de armado es superior a 10 minutos. Ahí está la gran diferencia. Consulta con esto. Así que es súper importante que aproveche de hacer todas sus consultas con esta parte. Bueno, al parecer por ahora no tenemos consultas. Vamos entonces a lo siguiente. La siguiente prueba de hipótesis que tenemos es para la igualdad de medias o para la diferencia de medias. ¿Sí? Para la diferencia de medias, como está ahí, mu sub x y mu sub y para dos muestras distintas, para dos grupos distintos, lo que vamos a tener es que cada uno de esos grupos tiene su media, que es mu sub x y mu sub y. Y cada grupo de ellos tiene sus varianzas, sigma sub x y sigma sub y. ¿Sí? Pero las varianzas en este caso las conocemos. Y de vuelta exactamente lo mismo. Lo que se hace aquí es que se plantea la hipótesis nula y alguna de las tres hipótesis alternativas, se calcula el valor del z, volvemos al valor z, se calcula el valor del z y se compara con el z de la tabla. Y eso es todo. Teniendo eso en consideración,
Entonces, usted puede rechazar o no rechazar H0. O sea, básicamente son la misma fórmula, son la misma idea en todos los casos. Es exactamente lo mismo en todos los casos. Ahora bien, existe una un poquito más complicada, que es esta, que es para el mismo caso, cuando tenemos las medias mu sub x y mu sub y tienen varianzas, pero varianzas que no conocemos. Y lo que conocemos son las varianzas, pero de la muestra, los S. ¿Sí? El S sub x es la varianza muestral de x y el S sub y es la varianza muestral de y. Entonces, en ese caso, la hipótesis nula se plantea así como una diferencia de las medias, donde d sub 0 es un número cualquiera, delta sub 0 es un número cualquiera. En la mayoría de los casos va a pasar que esto es 0 para indicar que las medias son iguales. Eso es lo que, si esto es 0, esas dos cositas son iguales. Y aquí está cómo se calcula el estadístico, ¿sí? Se calcula con la media de x, la media de y, ese valor que es el mismo que está acá, se calcula con el n de x, que es la cantidad de individuos en la muestra de x, el n sub y, que es la cantidad de individuos en la muestra del n sub y el S sub P, que se calcula según lo que está escrito aquí abajo. Y el S sub P es la cuasivarianza, ¿sí? Que no nos interesa mucho el nombre, pero ahí está el cómo se calcula. Y entonces luego, de nuevo, estamos en posibilidad de rechazar H0 cuando ocurran esas afirmaciones que están ahí. Y se compara con un valor en la tabla, que la única diferencia es que los grados de libertad, que se acuerdan antes eran la cantidad de individuos en la muestra menos 1, ahora son la cantidad de individuos en la muestra de 1, más la cantidad de individuos de la muestra del otro, ahí está el n sub x y el n sub y, sumados menos 2. Esa es la gran diferencia con esa parte de. Entonces, tenemos esa otra prueba para las medias, pero con varianzas desconocidas. Y nótese, tenemos entonces hasta ahora 4 pruebas. La prueba para la media con varianza conocida y para la media con varianza desconocida. La primera se hace con Z, la segunda se hace con T. Y luego tenemos para la diferencia de medias, para dos medias, tenemos la misma idea, con varianza conocida y con varianza desconocida. Si es con varianza conocida, se hace con una prueba T, perdón. Si es con varianza conocida, se hace con una prueba Z, y si es con varianza desconocida, se hace con una prueba T. Exactamente la misma idea. Entonces, hagamos ese ejemplo que está ahí. Déjeme tomar nota de lo que estamos haciendo. Entonces, los datos del tiempo requerido para terminar un determinado producto, ¿sí? Dos técnicas diferentes, donde está la técnica a la que vamos a llamar X, que es la estándar, y está la técnica a la que vamos a llamar Y, que es la nueva. O sea, dos procedimientos, básicamente. Para cada uno de los procedimientos hemos tomado 9 muestras, ¿sí? 9 pequeños datos. En el caso del primero, un segundo, estoy tomando nota de esto para que podamos trabajarlo adecuadamente. En el caso del primero, la media vale 35,22 y en el caso del segundo, la media vale 31,56. Y además nos han dado, mire lo que nos han dado ahí, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Es eso la desviación estándar? Lo que nos dieron fue la sumatoria de todos los datos respecto de la media, pero eso no es la desviación estándar. Entonces, ahora, si me da un segundo, voy a poder mostrarles entonces el... Voy a poder mostrarles, como les decía, lo que a nosotros nos interesa calcular. Bien. ¿Dónde está? Ahí. Compartamos entonces nuestra pantalla. Ya está. Esos son los datos que tenemos. ¿Sí? Esos son nuestros datos para poder hacer nuestros cálculos.
Y lo que nos han pedido, si usted leyó correctamente el problema, era si es que teníamos evidencia científica suficiente para afirmar que los dos procedimientos que se están usando, ¿sí?, tienen una diferencia. O sea que no son iguales, básicamente. Lo que queremos afirmar es que no son iguales. Entonces veamos cómo se plantea nuestro H0 y nuestro H1. Lo que queremos afirmar es que no son iguales. O sea, lo que queremos afirmar es que la media del primer procedimiento, el que llamamos I sub 1, es distinta de la media del segundo procedimiento, el que llamamos I sub 2. Y por tanto, recuerde que nuestra hipótesis nula entonces va a ser que son iguales. Entonces, básicamente la primera es, no existen diferencias, estadísticamente significativas, obviamente, diferencias en los procedimientos. Mientras que el otro es que existen diferencias. Y teniendo entonces esas dos partes es que vamos a iniciar nuestro trabajo. Lo que debemos hacer es ser capaces de calcular el estadístico Z. O en este caso, déjenme revisar, nos han dado solo la desviación estándar muestral. Lo que necesitamos calcular es el estadístico T. ¿Por qué es la diferencia y por qué sé que es un estadístico T y no un estadístico Z? Ese es un detalle importante de comentar. Lo que no nos han dado ha sido los valores de sigma, sino que solo nos dieron los valores de S. Recuerde que sigma es la varianza o la desviación estándar, dependiendo de si está al cuadrado o no, pero de la población. Y acá no nos dieron eso. Solo nos dieron estos valores que están aquí, que sirven para calcular la desviación estándar, pero de la muestra. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Veamos entonces. Si usted se acuerda en alguna parte, la desviación estándar corresponde a la sumatoria, ¿cierto?, de todos los datos menos la media al cuadrado dividido en la raíz de n. ¿Se acuerda de eso? Espero que lo haya visto en alguna parte, pero de verdad que lo recuerde. ¿Sí? De que me haya equivocado, déjeme corroborarlo en mi libro. Me parece que es el n-1 en el caso de la muestra, pero no estoy seguro, debo reafirmarlo. Sí, efectivamente. Importante corregirlo antes de que se nos sea muy tarde. Ahí sí, n-1. ¿Hay alguien esperando entrar? ¿Quién será la persona esperando entrar? Don Fernando. Dejémoslo entrar. Gracias, don Corte. Entonces, ahí está la fórmula con la que nosotros calculamos la desviación estándar. Calculemos entonces las desviaciones estándar, la desviación estándar del I sub 1 y la desviación estándar del I sub 2. Pero la gracia es que nos dieron la mitad de arriba de la fracción. En el primer caso nos dieron 195,56 y sabemos que el n son 9, ahí está, son 9, por tanto es 9 menos 1. Y en el segundo caso, igual nos dieron la parte de arriba de esta fracción, que es 160,22, y el mismo n, 9 menos 1. Así que podemos calcular fácilmente las desviaciones estándar de cada uno de esos que están ahí. Y así usted puede hacerlo, si puede hacerlo conmigo, 195,56 dividido en 8 y bajo raíz cuadrada corresponde a 4,94. Mientras que en el otro caso, los 160,22 dividido en 8 y bajo raíz cuadrada es 4,48. Dejémoslo ahí aproximado. Y ahí están entonces las dos. Esas son las dos desviaciones estándar. Listo. Lo que necesitamos primero que ser capaces de calcular es un valor que nosotros llamamos S sub P. ¿Sí? ¿Se acuerda que teníamos un valor al que llamamos S sub P? Si no se acuerda, yo le voy a recordar que el S sub P corresponde al
nx menos 1 multiplicado por el valor del s sub x al cuadrado más el n sub i menos 1 multiplicado por el valor del s sub i al cuadrado partido en n sub x más n sub i menos 2. Es decir, ese es el valor que debemos calcular. Entonces, nada más que seguir aplicando fórmulas. Entonces, el S sub P que nosotros tenemos será los 9 menos 1, que es el valor la cantidad de individuos de la muestra en el primer grupo. La primera desviación estándar, que es 4,94 elevado al cuadrado, más 9 menos 1, la segunda desviación estándar, que es 4,48 al cuadrado, partido en 9 más 9 menos 2. Y ahí vamos haciendo nuestros cálculos. Por tanto, S sub P corresponde a 4,94 elevado a 2 por 8, que efectivamente es lo que nosotros nos habían dado en la suma anterior, pero es importante que lo revisemos porque no muchas veces eso se comprende. No estoy seguro, 4,94 por 4,94, sí, multiplicado por 8, sí estoy en lo correcto. No estaba seguro del valor del cálculo. Y el otro es entonces 160,22 y en la parte de abajo tenemos 9,918 menos 2, 16 y procedemos a hacer la suma de los dos valores, 195,56 más 160,22 dividido en 16 y eso da un valor de 22,24. Y ahí está entonces el valor del S sub P, que es lo que necesitamos. El valor del S sub P es 22,24. Listo, entonces, tenemos el valor del S sub P y ahora recién vamos a ir a calcular, espero, el valor del estadístico T sub 0. El valor del estadístico que necesitamos se calcula como esta expresión que vamos a dejar aquí y que nosotros vamos a ver que una vez calculado el S sub P no es muy difícil de calcular. Entonces, el estadístico se calcula como esa expresión que está ahí. Hagamos los reemplazos. Es la media del primero. La media del primero, de acuerdo a los datos que tenemos, es 35,22. 35,22. Menos la media del segundo. El segundo es 31,56. 31,56. Dividido en el valor del S sub P, que lo tenemos, 22,24, multiplicado por la raíz de 1 partido en 9 en este caso, porque el n valía 9 en cada uno de los casos. Y ahí está. Es un poquito largo, sí, pero nada muy difícil de calcular. Hagámoslo entonces. En la parte de arriba, 35,22 menos 31,56, esto es 3,66. Dividido en el 22,24 y veamos qué es lo que resulta de la suma de esos valores que están ahí, y bajo raíz cuadrada, esto será 0,4714. Y finalmente, si hacemos el cálculo, está por 66, esto da 0,35. Y ahí está nuestro estadístico calculado para este caso. El estadístico entonces es T sub 0 igual 0,35. Ahí está nuestro estadístico. Y ahora debemos ir a buscarlo a la tabla Z, con el mismo nivel de confianza que es 95%, donde sabemos que el alfa es 0,05, porque lo dijeron en el problema tal como lo habíamos conversado con su compañera. Entonces, el que debemos encontrar es el valor del T de tabla. Veamos el T de tabla. Ahí está. Entonces, ¿cuánto tenemos de grados de libertad en este caso? Teníamos 9 más 9 menos 2, o sea, 18 menos 2, 16. ¿Cuánto era nuestro nivel de confianza? Nuestro nivel de confianza era 0,95 o 0,05. Pero tenemos un pequeño detalle del que no nos habíamos acordado y que es importante que lo revisemos. Estamos en presencia de la hipótesis nula, esa que está ahí, ¿cierto? Y la hipótesis alternativa es esa.
Por tanto, tenemos dos opciones en las que lo podemos rechazar. Una es si es que nuestro valor es menor que ese, que el t sub alfa medios, con los mismos grados de libertad que tenemos, que dijimos que eran 16, no se olvide de eso. Uno entonces es si es menor que eso con los 16 grados de libertad, y otro es si es mayor que el 1 menos el alfa medios con los 16 grados de libertad. Y por tanto debemos buscar esos dos valores. O sea, debemos buscar en este caso el valor de t sub 0,025, 0,025. Y el otro será t sub 1 menos 0,025, o sea, 0,975. ¿Sí? Vamos entonces ahora a buscarlos. Los dos valores que necesitamos serán, dijimos, el primero será para el... Vamos a tener que buscarlo por alternativa. El primero será entonces, vamos por el de arriba, el 0,975. Ahí está. Y con 16 grados de libertad es este. Ese es el valor. El valor entonces es 2,120. Y ese es el primero de los valores de nuestra tablita Z. Y el siguiente, nuestra tablita Z no la alcanza. Busquemos otra tablita Z donde encontrarlo rápidamente. Que yo le puedo ayudar. Por si acaso existen. No es el que necesito. Porque es esa porción de allá. 0, ahí está. 0,025 con 16 grados de libertad es el valor que tenemos y por tanto necesito el 0,95. Tampoco me sirve esa tablita Z. Tampoco me sirve esa tablita T. Esa es la que tenemos. Hay otra alternativa para ello que vamos a buscar de inmediato. Hay una manera mucho más fácil de hacer esto que se llama PQRS, que quiero ver si es que está disponible para que lo podamos ver. Distribuciones. Voy a tratar de mostrárselos en mi celular, porque esto tiene una aplicación. Ahí está. A ver si me permite Zoom mostrárselos. Ya, lo que ustedes están viendo es mi celular y está en versión para Android y en versión para iPhone, así que cualquiera sea el celular que usted tiene, esto está aquí. Y es mucho más fácil que usar una tableta, por eso quería ir que esto es mucho más moderno de lo que parece. Entonces, usted aquí puede ir a la T, ¿sí? Darle los grados de libertad, que en este caso dijimos que son 16. ¿Sí? Y podemos buscar el valor que nosotros queramos, que dijimos que en este caso era 0,025. Ahí está, y entonces el valor que tenemos es uno negativo, que es exactamente el mismo que teníamos antes, pero no teníamos ninguna tabla que lo estuviera mostrando, que es 0, menos 212. ¿Sí? Si se fija, entonces, este puede buscarlo aquí. Esa es una aplicación que yo después, si quiere, se la puedo compartir para que usted lo vea y le puede servir. En mi caso, la aplicación se llama Probability Distribution, la que tengo yo, pero existe otra para Android que es mucho más fácil, que se llama PQRS, por si acaso. Y también está en versión para Windows, y de hecho, ahora que lo pienso, se los voy a dejar porque sirve para el computador, se los voy a dejar también en su plataforma. Y lo que nos ahorra eso es un sinfín de trabajo, porque busca de inmediato todo sin ningún problema. Sigamos entonces. Ya tenemos los dos valores de los t que necesitábamos para poder comparar, y ahora sí vamos a la conclusión, que era lo que nos interesa. Dijimos que si nuestro valor de t era o bien mayor que el lado positivo o era menor que el lado negativo,
En ese caso nosotros podíamos hacer nuestra afirmación. ¿Se acuerdan de eso? Veamos entonces. Nuestro t no es mayor que el lado positivo, lógicamente ahí no es mayor, ¿cierto? Y tampoco es menor que el lado negativo, ¿sí? Porque recuerda que las alternativas eran que nuestro t sub 0 fuera más pequeño que el t sub alfa medius, 16 en este caso, o que bien este t sub 0 fuera mayor que el t sub 1 menos alfa medius, 16. Y no se cumple ninguna de las dos condiciones. Por tanto, no podemos rechazar H0. No se rechaza H0. No se rechaza H0. ¿Y qué significa no rechazar H0? Si volvemos a nuestro H0, significa que tenemos que aceptar H0 y por tanto no existen diferencias en los procedimientos. Esa es nuestra conclusión estadística. ¿Existen diferencias en los procedimientos? No, no existen diferencias en los procedimientos. Esa es la afirmación que debemos hacer nosotros de esta parte con estos valores estadísticos. Lo que nos queda ahora es la prueba para una muestra con varianza. A ver, estas son un poquito más enredadas en sí, un poquito más. Yo sé que esto a priori no es fácil para la gente, sobre todo cuando se enfrenta de primera, así que no se espante si es que a usted no le ha quedado del todo claro esto. Lo mejor que puedo hacer es practicar con ejercicio. Pero las dos que nos quedan requieren de dos distribuciones que no hemos nombrado hasta ahora, que son las distribuciones chi cuadrado y la distribución f Fisher. Entonces, si nosotros tenemos una muestra, ¿cierto? Con una varianza que es sigma cuadrado, podemos hacer afirmaciones para la varianza. Básicamente eso. Todo este rato lo hemos estado haciendo para las medias, ¿sí? O que las medias eran iguales, o que las medias eran distintas, o que la media tenía cierto valor, si conocíamos la varianza, si no conocíamos la varianza, pero todo era para la media. Y en este momento es para la varianza. Entonces, para la varianza, nosotros podemos decir, la varianza vale tal número, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula un estadístico de prueba que se llama chi cuadrado, que usted también puede encontrar en cualquier tabla y que también está en la aplicación que yo les nombré. Ese chi cuadrado se calcula a contar del S, que es el de la desviación estándar de la muestra, que está al cuadrado, por tanto, es la varianza de la muestra, y el valor que usted está ahí. Y ahí, nuevamente, hay hipótesis alternativas y nuevamente hay valores con los que usted compara. Entonces, usted calcula este y luego va a buscar el valor a la tablita, donde el n-1 sigue siendo nuevamente los grados de libertad, lo mismo que teníamos antes, que en este caso si son 20 observaciones, van a ser 19. Y se busca tal como lo hemos buscado en todos los otros casos. Y se compara de la misma manera. Eso es para la muestra con varianza, eso lo van a trabajar un poquito más con nuestro ayudante. Y por último, existe la comparación de varianzas, que es cuando dos varianzas son iguales. Cuando dos varianzas son iguales para dos grupos distintos, lo mismo que hicimos recién, en ese caso entonces se establece de esa manera, ahí están las posibles hipótesis alternativas, y el valor del estadístico de prueba es un estadístico de prueba que se llama F Fisher, que también se busca en una tabla y también está en nuestra aplicación. Así que básicamente el buscar el con el que comparar, usted lo hace con su celular y ya no hay ningún problema. Entonces, como les decía, aquí están justamente cómo se calcula y ahí está con el que se compara, y el que se compara se busca con dos grupos de grados de libertad, donde el primer grupo de grados de libertad corresponde al primer conjunto de datos y el segundo al segundo conjunto de datos. Por ejemplo, si las primeras observaciones son 20 y las segundas observaciones son 15, los primeros grados de libertad van a ser 19, se le resta 1, y el siguiente van a ser 14, y usted lo va a buscar en una tablita cruzada. La tabla de F-Fisher es cruzada, donde va a tener 19 en la parte de arriba, 14 en la parte de abajo, y ahí va a coincidir justamente el valor F. O mucho más simple, lo busco usando la aplicación, cualquiera de los dos casos. Y esas son justamente la prueba para F Fisher, y ahí están las otras opciones, que es para cuando queremos comparar dos varianzas, esa es la de ahora, y la anterior, que es para cuando queremos afirmar que la varianza vale un cierto número. Ahora, estas pruebas de hipótesis son pruebas de hipótesis que usualmente son menos utilizadas y por tanto no se les trata tanto. Pues bien, con ello, mis estimados estudiantes, tenemos cubierto toda la porción de las primeras pruebas de las pruebas de hipótesis. La prueba de hipótesis requiere bastante práctica, razón por la cual va a estar practicando conmigo el próximo día
miércoles, o sea, mañana, y además con nuestro ayudante. Eso en cuanto a la materia.